La relación de Jesucristo con las diferentes sectas y grupos religiosos de su tiempo, como los nazarenos, saduceos, fariseos y otros, es un tema complejo que refleja los conflictos políticos, sociales y religiosos de la Judea del siglo I. Jesucristo fue un rabino carismático que enseñaba dentro del contexto judío de su época, y su mensaje y acciones a menudo lo ponían en conflicto con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. 1. Los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso y político dentro del judaísmo del Segundo Templo. Eran conocidos por su énfasis en la observancia estricta de la ley judía, Torá, y las tradiciones orales. Jesús tuvo interacciones tanto amistosas como conflictivas con los fariseos en los evangelios. A menudo criticaba su hipocresía y su enfoque legalista de la religión, pero también mostraba simpatía hacia algunos fariseos que buscaban la verdad y la justicia. 2. Los saduceos. Los saduceos eran otro grupo religioso y político en Judea durante el tiempo de Jesús. Eran sacerdotes y aristócratas que controlaban el templo de Jerusalén y se oponían a las enseñanzas fariseas, especialmente en lo que respecta a la resurrección y las creencias sobre el más allá. Jesús también tuvo conflictos con los saduceos, especialmente en temas como la resurrección. 3. Los nazarenos. Los nazarenos son mencionados en el Nuevo Testamento, pero su identidad exacta no está clara. Algunos eruditos sugieren que podrían haber sido un grupo sectario dentro del judaísmo del siglo I, posiblemente relacionado con Jesús y sus seguidores. Sin embargo, la evidencia histórica sobre los nazarenos es limitada y su conexión precisa con Jesucristo no está bien establecida. En cuanto a las maniobras políticas de Caifás y otros líderes religiosos para mantener el control sobre el Sanedrín y asegurar el favor de Roma, es probable que Jesucristo se viera envuelto indirectamente en estas luchas de poder. Su popularidad entre las masas y sus enseñanzas desafiantes a menudo ponían en entredicho la autoridad de las élites religiosas, lo que probablemente generaba preocupación entre los líderes del templo y el Sanedrín. Esta relación de Jesucristo con los diferentes grupos religiosos de su tiempo, como los fariseos, saduceos y posiblemente los nazarenos, fue compleja y multifacética. Su enseñanza desafiante y su creciente popularidad lo pusieron en conflicto con las autoridades religiosas y políticas de Judea, lo que contribuyó a su eventual arresto, juicio y crucifixión. La relación histórica entre María Magdalena, Jesucristo y los merovingios ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los siglos, pero es importante señalar que muchas de estas afirmaciones carecen de evidencia histórica sólida y son más bien el resultado de mitos, leyendas e interpretaciones creativas de textos antiguos. 1. María Magdalena y Jesucristo. María Magdalena es una figura bíblica que se menciona en los evangelios canónicos como una de las seguidoras de Jesucristo. Según los relatos evangélicos, Jesús la liberó de 7 demonios y ella se convirtió en una de sus discípulas más cercanas, estando presente en la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús. Sin embargo, su relación exacta con Jesús y su papel en la historia cristiana han sido objeto de debate a lo largo de los siglos. Algunas tradiciones, especialmente en la Iglesia Católica, la consideran como una penitente y santa, mientras que otras interpretaciones más modernas la han retratado como la esposa de Jesús o incluso como la portadora de una línea de sangre sagrada. 2. Teoría sobre María Magdalena y los merovingios. La conexión entre María Magdalena y los merovingios surge principalmente del libro El Enigma Sagrado, 1982, de Michael Boyhent, Richard Leigh y Henry Lincoln, donde se propone la idea de que María Magdalena era la esposa de Jesús y que escapó a Francia con su descendencia después de la crucifixión. Según esta teoría, los merovingios, una dinastía real francesa que gobernó desde el siglo V hasta el siglo VIII, eran los descendientes directos de Jesús y María Magdalena. Se afirma que esta línea de sangre sagrada fue preservada y protegida por los merovingios, y que eventualmente se convirtió en una parte importante de la historia y la leyenda europeas. 3. Críticas y controversias. La teoría de la conexión entre María Magdalena, Jesucristo y los merovingios ha sido ampliamente criticada por historiadores y académicos, quienes argumentan que carece de evidencia histórica sólida y que se basa en interpretaciones selectivas y especulativas de textos antiguos. Muchos consideran que estas afirmaciones son más propias de la literatura de ficción que de la historia rigurosa. 4. Fuentes históricas. Las fuentes históricas que respaldan estas afirmaciones son escasas y controvertidas. Los evangelios canónicos no proporcionan evidencia directa de un matrimonio entre Jesús y María Magdalena, ni de su descendencia. Además,
la historia de los merovingios está documentada principalmente en fuentes medievales y no hay pruebas contundentes que respalden la idea de que eran los descendientes de Jesús y María Magdalena. La relación histórica entre María Magdalena, Jesucristo y los merovingios es principalmente una construcción de teorías modernas que han capturado la imaginación popular, pero que carecen de fundamentos sólidos en la evidencia histórica. Estas ideas han sido exploradas principalmente en el ámbito de la literatura de ficción y la especulación, más que en el campo de la historia académica rigurosa. Según esta teoría, María Magdalena habría viajado a Francia después de la crucifixión de Jesús y habría llevado consigo a su hija, que supuestamente sería descendiente directa de Jesucristo. Se especula que esta hija se habría casado con un noble local, dando origen a la dinastía merovingia. Sin embargo, es importante señalar que estas afirmaciones se basan en gran medida en leyendas, mitos y obras de ficción, y carecen de evidencia histórica sólida. Los merovingios eran una dinastía franca que gobernó en lo que ahora es Francia desde el siglo V hasta el siglo VIII, y su origen está documentado en fuentes históricas, pero no hay pruebas que respalden la idea de que estuvieran vinculados de alguna manera con Jesucristo o María Magdalena. Arsínoe IV fue una figura histórica que fue la hermana menor de Cleopatra VII, la famosa reina de Egipto. Arsínoe nació alrededor del año 68 a.C. y fue una de los hijos de Ptolomeo XII Auletes, el padre de Cleopatra. Tras la muerte de su padre y la ascensión al trono de Cleopatra, Arsínoe y sus hermanos enfrentaron luchas internas por el poder en Egipto. Arsínoe fue una figura importante durante el conflicto entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. Después de la derrota de Cleopatra en la batalla de Pelusio en el año 47 a.C., Arsínoe fue proclamada CEO regente junto con Ptolomeo XIII. Sin embargo, Cleopatra logró obtener el apoyo de Julio César y derrotar a sus hermanos, llevando a la muerte de Ptolomeo XIII y al exilio de Arsínoe. A pesar de su exilio, Arsínoe continuó siendo una figura influyente en la política de la región. Más tarde, durante el conflicto entre Cleopatra y su otro hermano Ptolomeo XIV, Arsínoe intentó proclamarse reina de Egipto con el apoyo de los romanos, pero fue derrotada y ejecutada por orden de Cleopatra en el año 41 a.C. La vida y el papel de Arsínoe IV en la historia de Egipto han sido objeto de estudio y debate entre los historiadores antiguos y modernos. Su participación en los conflictos dinásticos en Egipto y su eventual ejecución por su hermana Cleopatra la convierten en una figura notable en la historia del antiguo Egipto. Y como sabéis, Arsínoe se refugió del conflicto político con su hermana Cleopatra huyendo a Israel, en donde se hizo llamar María Magdalena. Gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo sobre temas interesantes. Aranat, Emuon.
de su visita.